Muy buenos días, soy Adrián Maximiliano Centeno Hernández, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del octavo semestre Grupo A y voy a hablar sobre los temas relacionados a la materia de sistemas electroneumáticos e hidráulicos. Para comenzar, voy a hablar sobre qué es la presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, y esta sirve principalmente para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en un sistema de derivada que se denomina Pascal, que es equivalente a una fuerza de un newton, actuando uniformemente sobre un área de un metro cuadrado. Para entender un poco mejor lo que es la definición de presión, se puede decir que la presión es la magnitud que se relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa. Es decir, que esto es equivalente a que cuando una superficie plana, área A, se aplica a una fuerza normal F de manera uniforme, la presión P viene dada de esta siguiente forma, que la presión es igual a la fuerza normal sobre el área aplicada, y en el caso de donde la fuerza puede tener cualquier dirección y no estar distribuida uniformemente en cada punto de la presión, se define como la presión es igual a la derivada del vector F por A, que es el área, sobre la derivada del A por el vector N, o sea, el número de fuerzas. Como bien sabemos, también existen diferentes tipos de presión. Uno de los tipos de presión, para comenzar, es la presión absoluta y relativa, que esta presión se mide no como la presión absoluta, sino como una presión por encima de la presión atmosférica. Esta se denomina como presión relativa, presión normal, presión gauge o presión manométrica. La presión absoluta es la presión atmosférica, PA, más la presión manométrica, PM. Entonces, para poder entender cómo es expresado, es la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. De igual forma, la presión hidrostática e hidrodinámica es un fluido en movimiento donde la presión hidrostática puede diferir de la llamada de la presión hidrodinámica, por lo que debe especificarse a cuál de los dos está refiriendo una cierta medida de la misma presión hidrostática. De igual forma, la presión de un gas es en el marco de la teoría cinética, la presión de un gas es explicada como un resultado macroscópico de las fuerzas implicadas por las colisiones de las moléculas del gas con las paredes del contenedor. Entonces puede definirse, por lo tanto, que hace referencia a las propiedades microscópicas del gas, como pueden ser las moléculas. Algunas de las aplicaciones de la presión son los frenos hidráulicos. Como bien sabemos, existen sistemas antibloqueo, o más bien conocidos como ABS por sus siglas en inglés, y estas se caracterizan por impedir que la fuerza de fricción de los frenos bloqueen las ruedas, provocando que el automóvil derrape, y este se realiza como un sistema de frenado antibloqueo con un sensor que controla la rotación de las ruedas del coche cuando los frenos entran en funcionamiento. Si una rueda está a punto de bloquearse, los sensores detectan que la velocidad de rotación está bajando de forma brusca y por ende disminuyen la presión del freno en un instante para impedir que se bloquee. Otra de las aplicaciones en las que se implementa la presión es en la refrigeración, ya que se basa en una aplicación alternativa de presión elevada y baja, haciendo circular un fluido en los momentos de presión por una tubería. Cuando el fluido pasa por una presión elevada, baja en el evaporador y el fluido se enfría y retira el calor dentro del refrigerador. Otra de las aplicaciones es la de los neumáticos en los automóviles. Estos neumáticos inflan una presión de 206.842 pascales, lo que equivale a 30 PSI. Esto PSI se utilizan como una unidad de presión relativa a la presión atmosférica. Esto se hace para que los neumáticos tengan elasticidad ante fuertes golpes. Otro de los temas que voy a hablar es sobre la densidad. Se puede decir que la densidad es como la magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o objeto sólido. Usualmente esta se simboliza mediante la letra ρ en el alfabeto griego.
Como bien mencionamos, también en los tipos de presión igual existen tipos de densidad. Entre ellas se encuentra la densidad absoluta, la cual la densidad absoluta se puede decir que es una relación entre la masa y el volumen de una sustancia u objeto sólido. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico, aunque frecuentemente también se utiliza lo que es el gramo por centímetro cúbico. La densidad es una magnitud intensiva. Esta se representa de la siguiente manera, que es la densidad es igual a la masa sobre el volumen de la sustancia. Y la densidad relativa se puede decir que es una relación existente entre su densidad y la de otra sustancia. En consecuencia, esa se puede decir que es una magnitud adimensional, o sea que no cuenta con unidades. Esta se representa por PR, que es la densidad relativa, es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad de referencia o absoluta. Por último, una de las densidades es la densidad media y densidad puntual. Esta se utiliza en un sistema homogéneo, que es una expresión entre masa y volumen, donde puede aplicarse en cualquier región del sistema, obteniendo siempre el mismo resultado. Sin embargo, un sistema heterogéneo no representa una densidad en partes diferentes. En este caso hay que medir la densidad media dividiendo la masa del objeto por su volumen o la densidad puntual, que será distinta en cada punto o posición o porción infinitesimal del sistema y que vendrá definida de la siguiente manera, que es la densidad es igual al límite de B0 sobre la masa, la masa y sobre el volumen. Esto es igual a la diferencial de la masa sobre la diferencial del volumen. De igual forma, siguiendo con el tema de la densidad, se toma en cuenta los cambios de densidad. Eh, los cambios en general, la densidad es una sustancia que varía cuando cambia la presión o la temperatura y en los cambios de estado. Esto en particular se ha establecido empíricamente. Se puede decir que cuando la presión aumenta, la densidad de cualquier material estable también aumenta, notablemente en los gases principalmente, y también de igual forma en los líquidos y sólidos. También como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye, si la presión permanece constante. Sin embargo, existen notables excepciones, como un ejemplo puede ser la densidad del agua dulce, que crece entre el punto de fusión a 0 centígrados y los 4 centígrados, algo similar que ocurre en el silicio a bajas temperaturas. De manera práctica, se puede decir que también el tipo de problema que se está solucionando para los líquidos y sólidos se puede considerar la densidad constante. Esto es debido a que las variaciones que representa en cuanto a dilatarse o contraerse debido a cambios de presión o temperatura son relativamente pequeños. Una de las formas de medir la densidad es que se puede obtener de forma indirecta o directa. Para la obtención de manera indirecta de la densidad se mide masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. La masa se mide habitualmente con una balanza, mientras que el volumen se puede medir determinadamente de la forma de un objeto y midiendo las dimensiones de este mismo. De igual forma, en otro de los métodos que se utilizan, o bueno, los instrumentos que más común se utilizan para medir la densidad, es el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido, el piconómetro, que permite la medida precisa de la densidad de los sólidos y líquidos y gases, la balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos, y la balanza de Moore, que esta permite la medida precisa de la densidad de los líquidos. Otro de los temas importantes es hablar la ley de Charles. La ley de Charles es una de las leyes de los gases. Esta relaciona tanto el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenida una presión constante mediante una proporcionalidad directa. Esta ley de Jacques-Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido a que el movimiento de las moléculas del gas hacen que haya una presión mayor en la velocidad de las moléculas y por ende aumenta. Uno de los experimentos de Charles
es que en el año 1787 publicó su descubrimiento, el cual demostró la relación que existía entre el volumen de un gas y su temperatura. Para ello utilizó pistones en los que el aire no podía salir y lo sometió a altas temperaturas los dichos gases. Esto, a medida que el aire se calentaba, aumentaba el volumen y el pistón asimismo se enfrió el gas y por lo mismo regresaba. Y un ejemplo claro se puede representar es en la imagen, donde se ve claramente que cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen, y si se disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Una de las aplicaciones de la ley de Charles es que hoy en día muchas de las aplicaciones se pueden evidenciar en la vida cotidiana. De igual forma, en otras aplicaciones directas, dependiendo el uso que se le dé. Una de ellas es la temperatura de almacenamientos gases confinados para evitar explosiones. Una también puede ser inflar globos aerostáticos con llama con el fin de aumentar el volumen. La temperatura de combustión en motores para calcular la expansión de los émbolos. Modelos de dispersión de contaminantes en el aire, modelos de dispersión de gases venenosos en situaciones de riesgo, cambios de volumen en un globo que se guarda en una nevera o se pone al vapor del agua de la cocina, o la extracción de sustancias aromáticas con gases, entre otras. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.